Empezar con Ana Cecilia, bienvenida por estar aquí con nosotros y explícanos y compártenos con toda confianza su propuesta de optimizar conocimientos previos para la aplicación del aula invertida. Adelante. Ok, perfecto. Vamos a ver. ¿Me confirman si se ve la presentación en la pantalla, por favor? Así es. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. La estrategia que yo les quiero compartir se denomina así, optimizando conocimientos previos para la aplicación del aula invertida. ¿Qué es esto de la metodología del aula invertida? Bueno, es una propuesta metodológica en la cual se busca generar espacios de enseñanza-aprendizaje de naturaleza semipresencial. Se busca transferir parte del proceso de aprendizaje fuera del aula, previa a las sesiones presenciales, de manera que de forma individual la estudiante pueda tener una aproximación a ese saber que es básico, que es necesario para poder llegar al espacio presencial, grupal, ¿verdad? Y sobre esa base, sobre esa plataforma, poder desarrollar procesos cognitivos más complejos, más dinámicos y más significativos. ¿Por qué se decide utilizar la metodología del aula invertida en este caso? Bueno, les cuento un poquitito el contexto. Esta estrategia se aplica en un curso denominado Educación Sexual que se brinda con una doble modalidad. Se brinda tanto como optativa para estudiantes de carreras de educación como repertorio para estudiantes de las más diversas carreras de la universidad. El curso comprende dos áreas temáticas sumamente complejas, la de la sexualidad, que hoy por hoy continúa siendo un tema tabú, y la de educación, de esa expresión de la sexualidad, que es un tema pues de naturaleza más operativa. Esas dos grandes áreas temáticas implican o requieren un abordaje diferente. En el área de la sexualidad tenemos que trabajar mucho a nivel de sensibilización, desmitificación, reconceptualización, problematización de todas las temáticas que vienen asociadas al área. Y en el área de educación de esa sexualidad o de esa expresión de esa sexualidad, pues cómo instrumentalizar. Está más asociada con el desarrollo de habilidades y destrezas. Así como la naturaleza del curso es compleja, la población que recibimos también. Trabajamos con grupos grandes de aproximadamente 40 estudiantes, poblaciones sumamente heterogéneas en edades, en formación, en trayectorias. Tenemos estudiantes desde 17 años que vienen saliendo de secundaria hasta compañeros de los programas de tercera edad que trabaja la universidad, y con trayectorias académicas muy diversas, desde chicos que, como les digo, vienen arrancando su vida universitaria hasta gente, estudiantes que pues ya van por su segunda, tercera carrera. Esto implica un bagaje de conocimientos sumamente diversos que dificulta un poco tener un punto de partida, digamos, desde el cual todos nos podamos comunicar adecuadamente. De allí la necesidad de generar una plataforma de conocimientos mínimos sobre los cuales podamos problematizar, podamos reflexionar, podamos crear opinión, podamos desarrollar diversas habilidades, perdón, para compartir conocimientos. La idea de la aplicación de esta metodología es inscribirnos de manera individual en un proceso que nos permita desarrollar competencias dentro del área del saber para a nivel grupal en el espacio presencial trascender, inscribirnos en el desarrollo de competencias asociadas al ser y al hacer en virtud precisamente pues de la naturaleza operativa del curso. ¿Cuál es el problema que se nos presenta? Bueno, el curso, además de que tiene una naturaleza compleja, ¿verdad? Por esa misma naturaleza requiere de una inversión significativa de tiempo, que a veces no se cumple también por otra condición que tiene, que es una condición complementaria, lo cual hace que muchas veces los estudiantes pues desatiendan un poco el curso o esa aproximación previa a esos conocimientos que requerimos antes de las sesiones presenciales, pues en aras de cumplir con demandas de cursos más de sus propias carreras. Sin esos conocimientos previos unificados en esa plataforma básica es muy difícil trascender, reflexionar y construir.
Una posible solución que vimos para que efectivamente podamos contar con ese referente unificado, bueno, estandarizado un poquito, ¿verdad? En la mayor parte del grupo, es generar pues diferentes comprobaciones de lectura, las cuales en un primer momento pues nos resultaron un poco ansiógenas, estresantes, muy puntuales, ¿verdad? Y afectaban también el rendimiento académico de los chicos y de las chicas. De allí que, digamos, bueno, generar una estrategia en la cual pudiéramos montar esas comprobaciones de lectura en la plataforma virtual de la Universidad de Costa Rica, con el objetivo de generar actividades de evaluación menos estresantes, más significativas, que respeten el ritmo de comprensión y producción del estudiante y que mejoren también el rendimiento, pasando de pruebas estructuradas a actividades más abiertas como foros, reflexiones, pizarras colaborativas, análisis de canciones, etc. Estas son algunas de las estrategias que se aplicaron. Este es un foro de discusión a partir de la aplicación de algunos conocimientos básicos de la lectura de referencia en una canción. Esto es a través de una experiencia que tuvimos que se montó también en la plataforma virtual. Bueno, un compartir de esa experiencia, un estudio de casos, de una aplicación de conceptos muy básicos, análisis de canciones también, que ellos eligen, este es posteo de recursos, de memes, de graffiti, de cosas que se encuentren por allí, ¿verdad? Y que nos hablen de género y cómo se aborda el género, análisis de noticias, etc. Se considera que la estrategia puede ser muy útil para el docente universitario porque por varias cuestiones. Por un lado, nos permite seguir incorporando la tecnología a los procesos de enseñanza y aprendizaje, algo que en estos momentos pues no podemos dejar de lado. Optimizar también el uso de esa tecnología en términos, digamos, del desarrollo de destrezas de escritura, configuración de entornos, nos permite desarrollar más la creatividad, la empatía, posicionándonos también desde las necesidades del estudiante y las mejores formas de aproximarse a ese conocimiento. Nos permite visualizar formas de evaluación alternativas, ¿verdad? Y también la posibilidad de trascender esa clase magistral, inscribirnos en dinámicas grupales orientadas al logro de objetivos más complejos, más profundos. La estrategia fue evaluada en diferentes oportunidades, ya se ha aplicado en varios semestres, se ha evaluado en varios grupos también, y, y atiende a través de preguntas cerradas, de escalas y de preguntas un poco más abiertas, explora un poco lo que sería el nivel, qué tan estimulante, agradable, interesante le resulta la actividad a los estudiantes. Dentro de las fortalezas que se han encontrado, bueno, el 75% lo considera una experiencia interesante, agradable, el 85% considera que efectivamente pudo aplicar mucho el conocimiento adquirido, el 90% considera que le permitió expresarse y construir conocimientos, la calificación global de la estrategia fue de un 85%, por arriba del 80%, o sea, una calificación de 80, vamos a ver, de 85 en un 80% de la población. El 73% prefiere las comprobaciones de lectura en mediación, que es la estrategia que se propone, en relación con las que se aplican en las sesiones de trabajo. La valoración cualitativa, la señala como sencilla, dentro de los beneficios o las fortalezas, no requiere la necesidad de trasladarse, se tiene más tiempo para analizar, para leer, para resolver, más cómodos a la hora de expresar algunas ideas, menos gasto de papel, más creativa, interactiva, más práctica, hay bastante tiempo para realizarla, permite la argumentación. Dentro de las habilidades que encontramos en la evaluación, pues se encuentra pues que requiere de una inversión significativa de tiempo, ¿verdad? Y un nivel de dificultad pues que pues es bastante oscilante, ¿verdad? Entendiendo como un alto nivel de dificultad un 30% y como un mínimo nivel de dificultad un 20%. Dentro de esa valoración cualitativa de las debilidades, pues nos habla de fallos en el sistema, en el internet, en el entorno, este,
que era pues exigente porque las lecturas eran bastante largas, la necesidad de una computadora porque es difícil editar desde el celular y tal vez un poco la parte impersonal, tal vez en la interacción, por lo menos en esa primera aproximación al conocimiento. En las sesiones presenciales es donde se interactúa más a nivel grupal. Fundamentalmente esa es la experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Cecilia, por compartir con nosotros su experiencia. Bueno, recuerden anotar sus preguntas porque en el bloque, luego de las presentaciones, podemos conversar con los expositores. Bueno, muchas gracias por esas manos que se ven ahí aplaudiendo muy hermosamente. Bueno, vamos a pasar entonces a escuchar otra experiencia que se denomina Evaluando aprendizajes sin trabajos obligatorios ni exámenes. Esta presentación estará a cargo de Leonardo Ordóñez Díaz. Él es de las Ciencias Humanas y nos acompaña desde la Universidad del Rosario. Bienvenido, Leonardo. Tenés 10 minutos para compartir con nosotros esta hermosa experiencia. Adelante. Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto saludarlos y participar en esta vitrina de experiencias. Eh, Actualmente me desempeño como profesor de la Escuela de Ciencias Humanas en la Universidad del Rosario. La experiencia que quiero compartir con ustedes corresponde a un tipo de trabajo evaluativo que vengo implementando desde hace ya casi 4 años. Es decir, desde la época en la que me fatigué un poco de estar siempre exigiéndole a los estudiantes trabajos obligatorios o realizando exámenes parciales y finales. Eh, Dos modalidades de evaluación que usualmente generaban mucho roce, mucha ansiedad y que impedían que el trabajo de docencia y las expectativas de aprendizaje en relación con los temas tratados pudieran fluir de la mejor manera. Eh, el proyecto está orientado ante todo entonces a eliminar la categoría o el concepto de trabajo obligatorio y a no recurrir a exámenes parciales ni finales como estrategia de evaluación o de monitoreo de los avances del grupo. Eh, Está articulada en el interior de un proyecto de innovación pedagógica que se titula Aprendiendo a aprender mediante un sistema flexible de presentación de trabajos, el cual, por una parte, en tanto que propuesta docente, se propone dos objetivos o dos metas principales. Por un lado, la idea era siempre desde el comienzo crear unas condiciones en las cuales los estudiantes pudieran mucho más fácilmente asumir la construcción de su propio aprendizaje como una tarea personal, como una tarea conducente a un proceso formativo significativo. También, por otra parte, se trataba de poner en marcha un sistema de orientación que acompañara esa flexibilidad, que le diera un soporte y que permitiera que los estudiantes pudieran elaborar sus trabajos de forma autónoma, pero no en una situación de completa desorientación, sino recurriendo a materiales de trabajo que les dieran las indicaciones y las directrices necesarias para saber cómo elaborar y cómo llevar a cabo eh, el tipo de trabajo que hubiesen elegido. ¿Cómo se traduce todo esto en la práctica? Pues por una parte, en estos 4 años solamente he diseñado cursos y seminarios que tienen este sistema de evaluación que se caracteriza por una altísima flexibilidad. Y por otra parte, eso ha significado 4 años de trabajo en la creación de la caja de herramientas de orientación académica que va a servirle a los estudiantes como soporte metodológico para la elaboración de sus trabajos. Entonces, ya en el día a día de la docencia y en el desarrollo cotidiano de los seminarios y de los cursos, lo que esto significa es que el primer día, cuando se presentan los contenidos de la asignatura y las reglas de juego,
Cada estudiante se encuentra con que tiene la opción de elegir entre distintas posibilidades para completar sus notas de todo el semestre. En esta tabla que les comparto a continuación aparecen 12 posibilidades, pero por supuesto la lista no es exhaustiva, ¿no? Hay estudiantes que les gusta hablar en público, tienen la opción de hacer una exposición oral de 15 a 20 minutos de duración que conduzca a un debate o a una conversación con los compañeros. Hay estudiantes que tienen intereses investigativos, tienen la opción de hacer un estado del arte sobre un tema particular en el cual quieren profundizar. Hay estudiantes que ya tienen investigaciones en marcha y entonces en su proceso de documentación pueden hacer reseñas críticas de algunos textos que han consultado para su investigación o también de textos que han sido asignados como lectura de clase. Hay muchos estudiantes que tienen talento en el manejo de nuevas tecnologías visuales. Tienen la opción de elaborar una infografía, un folleto, un afiche didáctico, algún tipo de material visual que acompañe la presentación de un tema, ojalá en términos muy divulgativos. Algunas de esas infografías se comparten con todo el grupo en el marco del seminario de la clase correspondiente. Hay estudiantes que les gusta opinar, participar en debates que están en curso y ellos tienen la opción de presentar un ensayo de opinión donde defienden una postura particular alrededor de un tema de actualidad. Hay estudiantes que quieren recurrir a formatos más sencillos. Las relatorías y bitácoras de clase puede ser una buena opción porque son textos cortos en donde, digamos, se recupera lo esencial de lo aprendido durante una sesión de clase. Hay estudiantes que les gusta el cine o que les gusta la literatura. Entonces, en mi curso les doy la opción de hacer una reseña cinematográfica o una reseña en texto literario, siempre que el tema de la película o el texto literario sea relevante para los temas y los contenidos del curso. En estos cursos y seminarios hay muchos talleres. Se puede hacer un protocolo de los resultados obtenidos en un taller. También es un formato muy corto. Eh, Hay estudiantes que les gusta hacer videos o podcast, ¿verdad? Pueden hacerlo siempre que el tema del video del podcast desarrolle una de las temáticas que se está abordando a lo largo del semestre. Eh, Otra opción es formular preguntas, ¿eh? Estudiantes que andan en busca de precisar un tema de investigación pueden recurrir a este formato, en el que plantean preguntas y explican cómo surge la pregunta, qué significa esa pregunta, qué implicaría tratar de responderla, por qué la pregunta es interesante, etcétera. Está el formato clásico del análisis de caso, poco más complejo, pero estudiantes que tienen ya cierta experiencia, sobre todo en posgrados, recurren mucho a este formato que permite examinar un caso con todo detenimiento. O incluso a nivel de maestría o de doctorado, hay muchos estudiantes que prefieren más bien optar por el formato de artículo académico. Un artículo que apunta a ser publicable en una revista indexada y que por lo tanto tiene que cumplir con unos estándares académicos muy exigentes. Eh, en la dirección de URL que les estoy compartiendo, se puede ver algunas de las evidencias del trabajo realizado en estos 4 años. En esa dirección se encuentra la caja de herramientas. En este momento ya tenemos 28 fichas de orientación académica en donde se dan instrucciones para la elaboración de estos y otros formatos que no he mencionado. Entonces hay una ficha para artículo académico, otra para ensayo de opinión, otra para reseña cinematográfica, otra para exposición oral y así sucesivamente hasta permitirle a los estudiantes tener dónde acudir en busca de guías y en busca de directrices para el tipo de trabajo que eligieran. En esa misma caja de herramientas hay algunos ejemplos de trabajos que responden a esas directrices, a esos lineamientos. Y los estudiantes pueden consultar también las rúbricas de evaluación para saber cómo va a ser evaluada su infografía, su exposición, su reseña, su ensayo, su artículo, etcétera, etcétera, etcétera. Beneficios para los estudiantes, pues muchísimos. Nos ha ido bien porque los estudiantes experimentan que pueden regular su propio proceso de aprendizaje, desarrollar buenos hábitos de manejo del tiempo y de elaboración de trabajo.
Algunos de esos trabajos se pueden hacer en equipo, por ejemplo, los videos, y esto refuerza la capacidad de participar en actividades cooperativas de manera productiva, ¿cierto? Ellos sienten que con la disponibilidad de las rúbricas de evaluación hay una transparencia en cómo y de dónde va a salir la nota de sus trabajos. Y además, tanto la existencia de la caja de herramientas como la posibilidad de pensar qué quiero presentar como trabajo en esta asignatura, abre flexibilidad y permite eh, coordinar y modular los ritmos de trabajo y la elección de los desempeños, ¿no? A nivel docente promueve fundamentalmente dos habilidades, ¿sí? La capacidad de evaluar desempeños muy variados. Yo como profesor tengo que ser muy consciente de con qué criterios voy a elaborar incluso trabajos que recurren a lenguajes visuales y digitales y no solo textos académicos clásicos. Por otra parte, la habilidad de generar nuevas formas de retroalimentación, de diálogo con los estudiantes, atendiendo siempre a respetar esos intereses genuinos que se articulan en función de una trayectoria de aprendizaje particular. Esas son las generalidades de mi experiencia. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Leonardo, por explicarnos este abanico de posibilidades también de la intervención evaluativa. A todos, gracias por esas manos también que aplauden tu intervención. Vamos a escuchar ahora otra experiencia que nos trae a pensar la realimentación en tiempo real. Esta experiencia está a cargo de María Eugenia Arias Hidalgo. Ella es del área de Ciencias de la Salud y nos acompaña desde la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, Mariela. Adelante. Ok, voy a compartirles. Buenos días aquí. Em, ok, yo les voy a hablar un poquito acerca de retroalimentación en tiempo real. Entonces, para eso voy a utilizar Mentimeter. Entonces, para quienes no lo han usado, pueden ingresar desde sus celulares u otra pestaña por si quieren ver cómo funciona. Y se unen en donde dice menti.com y pueden poner ese código y pueden seguir la presentación y también participar de las diferentes preguntas interactivas como para decidir hacerlo igual en Mentimeter, ya que les voy a hablar de Mentimeter. Si gustas, puedes Vale. poner el enlace aquí en el chat. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Ah, ahí está. Y voy a ponerlo en el chat. Vamos a ver dónde estamos. Un momentito, tengo que salir para poderlo poner en el chat. Listo. Ese es el link, por cualquier cosa. Ok. Entonces, mi estrategia o mi presentación se llama retroalimentación en tiempo real. Yo soy docente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. La asignatura que nosotros damos es fisiología, que es una asignatura bastante compleja. Entonces, sobre todo durante la pandemia, nos tocó cambiar un poco las estrategias y descubrimos que las estrategias que aplicamos en la pandemia también las podíamos llevar eventualmente a la presencialidad y pues las seguimos aplicando y es lo que les voy a contar ahora. Entonces, primero me gustaría saber si ustedes aplican evaluación formativa en sus cursos. Entonces, vamos a ir así como rapidito, digamos. Eh, entonces, nada más, no sé si ustedes pueden verlo, pero aquí uno puede poner comentarios, start countdown, que es como para poner tiempo. Entonces les voy a poner, por ejemplo, 10 segundos para votar. Entonces les va a salir ahí que tienen esos 10 segundos y eventualmente se cierra la votación. Entonces esos son los tipos de herramienta para que vayan conociendo Mentimeter quienes no lo conocen. Ok, entonces perfecto. Todos utilizan herramientas formativas. Entonces recuerden que, bueno, es que votaron que hay una diferencia entre la evaluación formativa y la evaluación sumativa. La evaluación sumativa es aquella a la que nosotros le asignamos un puntaje
y al final es parte de esa nota que nosotros reportamos, mientras que la evaluación formativa son todas aquellas actividades en las cuales no se asigna una nota, pero que permite saber o nos permite tener a nosotros retroalimentación de cómo va ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Generalmente en los cursos cuesta a veces que haya evaluación formativa, es menos usada que la sumativa, pero es un tipo de evaluación que genera menos estrés en el estudiante porque no le estamos evaluando con puntos y no depende su nota final de este tipo de actividades. Entonces, esto tiene su parte negativa porque en algunos estudiantes este tipo de evaluación pueden verla como que no tengo que comprometerme tanto, no tengo que ponerle tanto a esta actividad porque no me van a dar puntos, pero en general funciona bastante bien. Ahora, la pregunta siempre es cómo y cuándo usar esta evaluación formativa. Entonces, en el caso de nosotros, decidimos aplicarla en las clases magistrales. ¿Por qué? Porque en fisiología nosotros tenemos grupos que van desde los 40 hasta los 140 estudiantes y a veces hemos tenido hasta 160, 180 estudiantes, dependiendo del semestre. Entonces son clases magistrales con muchísima gente y en grupos tan grandes es imposible saber si todos o una mayoría están comprendiendo los conceptos que uno les está brindando en esa clase magistral. Entonces decidimos aplicar las estrategias de gamificación, que eso es llevar un ambiente de juego a el aula. Y esto permite entonces mejorar el ambiente de aprendizaje porque es menos presión para el estudiante porque estamos en un juego y adicional alimenta ese sentimiento de competitividad, de, ay, yo quiero tener la mayor cantidad de puntos, yo quiero sacar todas las preguntas bien, etcétera. Y para poder sacar esas preguntas bien, tienen que poner atención y tienen que entender lo que uno les está brindando en ese momento en la clase. Entonces, esto permite también que uno como profesor, conforme les va haciendo estas preguntas, darse cuenta de los errores de concepto. Entonces, hay que elegir estratégicamente qué es lo que yo quiero que el estudiante se lleve de este pedacito de la clase que les acabo de dar o tener cierta experiencia en la clase para decir, ok, mis estudiantes siempre fallan en este concepto. Entonces voy a hacer una pregunta para ver si la mayoría están entendiendo este concepto. Y entonces ese tipo de preguntas que se hacen en el momento y yo obtengo la respuesta de una vez me permiten ir haciendo como de termómetro de cómo van mis estudiantes, ¿verdad? Entonces, después, si usted quiere gamificar, lo que toca es elegir una herramienta o programa. En mi caso, a mí me gusta mucho Mentimeter y con la elección de la herramienta o programa hay muchísimos en línea que se pueden utilizar. Hay unos gratuitos, hay unos con licencias. Mentimeter, por ejemplo, para poder usarlo con muchas opciones, uno debe pagar licencia. En mi caso, yo pago esa licencia porque me enamoré y me casé con el programa. Pero pues hay una opción gratuita que es un poquito más limitada, pero también funciona bien. Entonces, ese es el programa para quien no lo conoce. Y lo bonito es eso, que es ese sentimiento ese sentimiento de competitividad, porque usted puede puntuar, digamos, y no solo eso, sino que permite múltiples usuarios al mismo tiempo. Entonces, yo puedo tener la respuesta de 40, 50, 60, 80 personas al mismo tiempo sin ningún problema. Es anónimo, o sea, los estudiantes no tienen que poner su nombre, entonces no me da miedo equivocarme como estudiante, no me da miedo que mi nombre aparezca ahí y todo el mundo se dé cuenta que yo no sabía la respuesta, sino que es completamente anónimo porque uno elige un avatar y después uno puede gamificar haciéndolo como un juego, dando puntos, perdón, por respuestas correctas o por rapidez. Adicionalmente, para eso utilizan el celular. Entonces, es una forma de utilizar el celular que a veces puede ser distractor en algo que lleve a la consecución de los objetivos de aprendizaje en el aula. Entonces, no es ver al celular como un enemigo, sino más bien hacerlo nuestro aliado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como les decía, permite obtener esa retroalimentación instantánea, eligiendo probablemente los temas más complicados y permitir entonces esa identificación de errores de concepto, de interpretación y de mecanismos que pueden ser subsanados antes de movernos en complejidad a otros temas. Entonces, esta es como la modalidad de quiz que se las quería poner nada más para que ustedes vieran. Entonces, ustedes pueden ver aquí la totalidad de personas que están participando. Y entonces, en la siguiente pregunta, entonces,
como pueden ver, si responden rápido y responden bien, entonces pues les da más puntos. En este caso, uno le puede poner el tiempo en que tiene la gente para responder y entonces así se acumulan, digamos, los votos y después ponen la respuesta y ustedes pueden elegir cuál es la respuesta correcta y cuál es la respuesta incorrecta. En este caso, como es una introducción al Mentimeter, digamos, pues le puse correcto que era no conocer Mentimeter, por ejemplo. Y no sé si se han dado cuenta, pero en la esquina inferior derecha aparece también para tener reacciones en tiempo real a la información que uno les está proporcionando. Entonces los chicos pueden ir reaccionando a lo que uno también les va diciendo, lo que vuelve más interactivo e interesante la clase magistral. Entonces, ¿qué tipo de preguntas puedo hacer en Mentimeter? Son múltiples y lo puedo usar para muchas cosas. Por ejemplo, establecer conocimientos base. Entonces, en la primera clase de fisiología que yo se las doy, les pregunto qué es la fisiología y ellos me pueden escribir lo que ellos entienden por fisiología y sobre lo que ellos me dicen, yo puedo construir mi concepto. Entonces, no es llegar simple y sencillamente decirles, ok, fisiología es el estudio de las funciones del cuerpo humano y los mecanismos, sino que ellos pueden darme palabras, darme frases y yo puedo construir sobre lo que ellos me dicen. Si uno quiere hacer un termómetro de qué concepto conocen o no, entonces sobre eso usted sabe si tiene que ahondar más en ese concepto y explicarlo más o si ya las personas lo conocen, por ejemplo. Entonces también nos permite generar discusiones acerca de un determinado tema. Hay diferentes formas de hacer preguntas, por ejemplo, estos son gráficos, que es un análisis con gráficos, todas las personas pueden poner los puntos en el gráfico según como ellos consideren que se mueven entre el eje X y el eje Y. Podemos tener análisis de imágenes, entonces yo le puedo hacer una pregunta en lugar de que ellos me digan con un sí, no, una selección múltiple, yo puedo hacer una selección múltiple pero con dibujos. Y entonces yo les señalo cuál es el área correcta en la que ellos debieron de haber pulsado y esa sería la respuesta correcta. También yo les pongo verdaderos falsos, que esto en realidad es como una especie de barrita en donde uno dice qué tan de acuerdo no está con un enunciado, pero yo se los hago como verdaderos falsos. Y entonces les pongo enunciados para ver si ellos comprendieron los conceptos que yo les acabo de dar. Podemos hacer cálculos, entonces, ok, ¿cuál es la ganancia de un sistema homeostático, por ejemplo? Entonces ellos ya tienen la fórmula previamente y me ponen la respuesta numérica. Entonces, como les decía, eventualmente podemos tener todo el puntaje de cada persona, podríamos ponerlo en cada diapositiva. Yo generalmente por una cuestión de tiempo lo dejo hasta el final. Y entonces nos dice quién es la persona ganadora. ¿Okay? Entonces, a manera de conclusión, la evaluación formativa nos permite seguir de cerca el proceso de enseñanza-aprendizaje y cuando es una evaluación formativa hay permiso a equivocarse porque no me va a afectar en mi nota y esto da una sensación de más tranquilidad y el estudiante puede responder de una manera más honesta y sin miedo. La gamificación permite un ambiente muchísimo más ameno en la clase y no solamente podemos hacer gamificación como vemos en grupitos pequeños y demás, sino que podemos hacerlo en una clase magistral con mucha gente, solamente planificar la estrategia. Existen herramientas que facilitan la interacción con los estudiantes en grupos grandes. Dentro de las limitantes, como les mencionaba, están que tenemos que tener acceso a Internet. Los chicos tienen que tener acceso a Internet en el celular y obviamente Mentimeter está en línea. Entonces tenemos nosotros también como profesores que tener acceso a Internet. Hay que invertir tiempo en generar las preguntas. No es solamente sentarse y ver qué pregunta hago y qué pregunta no hago, sino que realmente centrarse y ver, ok, este tema es el que yo quiero que los chicos evalúen. Después, hay una posible limitación en el tipo de preguntas que ofrece Mentimeter, aunque hay muchísima variedad, pero entonces eso permite desarrollar la creatividad en nosotros como profesores. Y como les mencionaba antes, puede involucrar el pago de licencias para obtener todas las funciones. Entonces, aquí, si tienen preguntas adicionales, eventualmente pueden dejarlas acá, que igual al final de la sesión las vamos a ver y como la presentación permanece abierta, perfectamente pueden escribirlas, pero para que nada más vieran otra de las funciones de Mentimeter. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariela, por compartirnos esta experiencia de realimentación en tiempo real. Excelente. Muchas gracias también a todos por esos aplausos para Mariela acá en la pantalla. Muy bien.
Vamos a seguir adelante con la experiencia que nos presenta la compañera Ana María Reyes Rosso. Su experiencia se llama De la teoría a la acción, potenciando habilidades blandas a través de las prácticas académicas de campo. Ana María es del área de terapia ocupacional y nos acompaña desde la Universidad del Rosario. Bienvenida, Ana María. Muchas gracias, Nora. Buen día para todos. Quiero que por favor me confirmen si ven mi pantalla. Aún no. No vemos tu pantalla. Ahí ya. Correcto, ahora sí. Listo, muy bien. Muy buenos días para todos. Entonces, a continuación les presentaré mi trabajo titulado La teoría de la acción potenciando habilidades blandas a través de las prácticas académicas de campo. En ese sentido, para iniciar, quisiera comentarles para nosotros desde la Universidad del Rosario cómo concebimos las prácticas académicas de campo, sus siglas PAC. Desde aquí en adelante las denominaré así. A partir del decreto rectoral 1742 del año pasado, se denominan como aquellas acciones formativas que desarrollan los estudiantes de los programas de fisioterapia, fonoaudiología y terapia ocupacional, una vez, digamos, culminan quinto semestre para pasar a sexto semestre. Estas acciones formativas se desarrollan tanto fuera como dentro de la universidad en unos convenios docencia-servicio con unas instituciones, pues dependiendo de las áreas y de los campos de acción que se requiere. ¿Cuál es el propósito fundamental de estos PAC? Realizar la identificación y aproximación de esos escenarios reales propios del ejercicio profesional de cada una de estas disciplinas. Digamos que esta concepción es propia para los programas de rehabilitación de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. En ese sentido, como programa, pues hemos realizado y dentro del currículo una delegación progresiva de tareas, en donde en un primer momento, en un nivel básico, llamamos primer corte, que son las primeras 4 semanas, el estudiante básicamente va a desarrollar esas actividades bajo una supervisión del docente. Ya en un segundo corte, en un nivel intermedio, pues hay una supervisión por parte del docente, pero ya este es menos frecuente y casi que el profesor es modelo del estudiante de cómo desarrollar esta práctica. Finalmente, en un nivel avanzado, pues ya el estudiante ha cumplido con las competencias y puede desarrollar las actividades de forma autónoma y pues casi que el docente se vuelve más un observador y su seguimiento es mínimo. En ese sentido, entonces acá lo que se pretende es que ese profesor, ya vamos a hablar de pues, las habilidades que se requieren, pero el profesor espera que los estudiantes, principalmente en esas prácticas, adquieran las competencias, los resultados de aprendizaje esperados respectivos, que cumplan con un perfil profesional a futuro y el papel que juega el docente básicamente es en la orientación de la toma de decisiones e integración de esas habilidades, tanto conceptuales, procedimentales y actitudinales. En ese sentido, ustedes se preguntarán cuál es el perfil de un docente de práctica universitaria. Entonces, digamos que la reflexión también a la que yo llegué es, normalmente nos enfocamos en el estudiante, pero pocas veces en cuáles son esas competencias que debe tener como tal el docente de esas prácticas. Entonces acá enumeré algunas y por lo general, pues uno le pregunta a una persona que considera que debe tener un profesor y habla de esa formación académica, que tenga posgrado, que haya publicado, que tenga experiencia en la investigación, pero también hay otras habilidades dentro de ese perfil, tales como la comunicación, la organización, planeación de las actividades, una ética profesional, que sea innovador, que tenga compromiso, vocación por la docencia, que se adapte y sea flexible pues, a los cambios que puedan darse en los diferentes escenarios. A partir de eso, ese docente también, digamos que debe contar con esas habilidades para ser mediador entre la universidad que brinda al estudiante ese componente teórico y la institución donde se va a prestar el servicio, esa práctica, frente a un componente práctico.
En ese sentido, pues ya me voy a adentrar como tal en las habilidades. Entonces, tanto estudiantes como docentes deben contar pues con habilidades duras, ya conceptuales, digamos, de lectoescritura, un conocimiento previo, pensamiento matemático, gestión, por ejemplo, de las tecnologías de la información y las comunicaciones que ahora son tan importantes, pero a su vez, y más que nosotros somos profesionales de la salud, debemos tener esas habilidades blandas, tales como creatividad, el hablar en público, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la adaptabilidad, flexibilidad, y cómo esas dos, al unirse, convierten esas habilidades transferibles en las cuales el estudiante y el docente puedan utilizar no solo en un campo educativo, sino también a futuro laboral o social en el común. En ese orden de ideas, les voy a contar de la experiencia que actualmente pues, se desarrolla, que es el programa Momentos Fit. Viene del funcionamiento integral en el trabajo. Básicamente, los estudiantes que ingresan al PAC laboral conmigo, pues realizan unas actividades a trabajadores de unas instituciones. En este momento estamos con una aseguradora de riesgos laborales y con una fundación. Entonces, ellos tienen que desarrollar como tal esas habilidades dentro de la práctica, habilidades tales como gestión del tiempo, el trabajo en equipo, inteligencia emocional, comunicación asertiva, innovación en las actividades, creatividad frente a esas, porque esas actividades van rotando. Cada semana ellos deben de planear una actividad diferente y estas están ligadas a hábitos y estilos de vida saludables. En ese sentido, acá les muestro el formato de planeación de esas actividades. Si se dan cuenta, ellos le tienen que colocar un nombre a la actividad, pues el lugar, el tipo de actividad que van a realizar, los objetivos de esa actividad, materiales, los roles que van a desempeñar. Todas las actividades están, digamos, estructuradas en 3 momentos: una actividad rompehielo, una principal y una de cierre. Y a su vez, ya finalizada la actividad, ellos deben, digamos que en este formato, en cada una de esas actividades, decir si se cumplió o no se cumplió y llenar las observaciones por cada uno de los pisos que realizaron la actividad y colocar pues su respectiva evidencia fotográfica. En ese orden de ideas, si nos damos cuenta, pues esas habilidades blandas son fundamentales porque tienen contacto con otras personas y esos aspectos sociales y comunicativos son fundamentales para desempeñar pues como tal esta labor. A su vez, esta experiencia también se encuentra virtual. Entonces, es más para los trabajadores de las empresas a nivel nacional y pues deben también desarrollar el mismo programa con la misma estructura, pero ya a nivel virtual. Y allí utilizan herramientas como Menti, entre otras que nos contaba Mariela en la experiencia pasada. Acá pues ellos también tienen que saber el uso de esas herramientas, entonces combinan tanto esas habilidades duras como las blandas. En ese sentido, el diseño pedagógico curricular, pues diseñado para esta práctica, no solo debe responder a esos resultados de aprendizaje esperados, como profesor tiene que tener una metodología, unos recursos, un contenido específico, sino también pues la parte evaluativa. Entonces, si se dan cuenta, pues ese componente ya tiene que estar tanto esas habilidades duras como habilidades blandas ligadas para la estructura evaluativa. ¿Qué pasa en la actualidad? Que la evaluación se divide en 2 momentos. En una parte de razonamiento profesional, que es básicamente lo teórico y conceptual, y el profesionalismo y comportamiento ético, pero esto está más ligado, digamos, a un tema de puntualidad, del manejo confidencial de la información, también de pronto el compañerismo, pero esas habilidades blandas quedan un poco desligadas. Y es allí donde yo presento pues esta propuesta en donde a través de cursos de desarrollo profesional nosotros como docentes de práctica podamos desarrollar más esas habilidades blandas para, como les mencionaba gradualmente, poder apoyar a los estudiantes siendo modelos del complemento de las habilidades duras y blandas y poder también equilibrar
tanto lo teórico en una asignatura como competencias ocupacionales laborales dentro de la práctica laboral para que haya unificación entre lo teórico y lo práctico. Para finalizar, quiero dejarles esta frase que dice: la educación ayuda a la persona a aprender a ser aprender a ser lo que es capaz de ser. Muchísimas gracias. Gracias, Ana María, por su intervención y de nuevo a los 4 compañeros que expusieron sus experiencias. Les agradecemos la posibilidad de mirar estas experiencias en este espacio cortito, pero con mucho cariño. Yo sé que esa es parte también de sus expectativas para que los demás podamos aprender, fortalecer este trabajo que hacemos en el marco de la docencia universitaria en nuestras diferentes instituciones. Bueno, estamos un poquito atrasaditos con el tiempo, pero vamos a abrir el espacio para 2 preguntas. Hay algunos comentarios en el chat que son interesantes en relación con las experiencias de la primera, de la intervención relacionada con el uso de alguna herramienta virtual como el Menti. Y comentan también que alguna dificultad ha encontrado para que los estudiantes quieran seguir trabajando en ese espacio, que tal vez podríamos comentar. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta para los compañeros, sea para Ana Cecilia, para Leonardo, para Mariela o para Ana María. Adelante, vamos a darle el espacio a Jacqueline. Más que una pregunta es felicitarlos. Y siempre he dicho que en estos tipos de encuentro estamos las personas que lo necesitamos claramente porque nos encanta retroalimentarme, pero siempre no están las personas que verdaderamente sí lo necesitan. Entonces, digamos que un factor en común que tenemos todas las personas que participamos aquí es que siempre queremos ponerle ese extra, ese picante, esa sal a nuestras clases, y en verdad que felicitarlos porque en el desarrollo de diseños instruccionales y metodologías didácticas diferentes para lograr aprendizaje profundo y pensamiento crítico es muy difícil. Parece mentira, ¿verdad? O sea, se aplica como en 15, 20 minutos, pero te ha llevado 1 mes, 2 meses diseñar toda la experiencia. Y quería felicitar a todos los que tuvieron intervenciones y por enriquecer el encuentro y enriquecernos a nosotros también. Muchísimas gracias. Ay, Jacqueline, muchísimas gracias. Son hermosas palabras. No sé si alguno de ustedes quiere referirse al respecto. Primero que todo, muchas gracias. Yo creo que al final eso es parte de nuestro quehacer docente. O sea, nosotros tenemos siempre que preocuparnos y poner al estudiante primero y recordar que no es a veces lo que nos implique menos trabajo a nosotros, sino lo que más le sirve al estudiante. Y si uno pone siempre eso, o sea, nuestra razón de ser como docentes, que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, yo creo que siempre es posible, o es posible mejorar. Nada más para hacer un comentario acerca de una pregunta que hizo Rocío, que si si seguía teniendo buenas experiencias con Menti. La respuesta es sí. Más bien incluso nuestros estudiantes nos exigen casi que a los demás profesores es como: profe, usted no pone preguntas. Entonces, al final, todos han tenido que incluir esta estrategia de una u otra forma en sus clases magistrales. Creo que el secreto está tal vez en la forma en la que uno se los presenta, y no sé si en los temas y dificultad de las preguntas que nosotros le ponemos. Mis preguntas son de cálculos, son de análisis, no son muchas, la mayoría de las preguntas no son preguntas como de un sí o un no, sino que realmente sí involucra mucho análisis de lo que dice el enunciado dentro del aula. Y yo siempre a ellos le vendo la idea como: vean, chicos, yo prefiero que ustedes se equivoquen aquí a que después vayan y se equivoquen con este concepto en el examen, que sí se lo van a puntuar. Entonces, si ustedes participan o no participan, es decisión de ustedes, pero sepan que este es un espacio para que ustedes se equivoquen y sepan si están entendiendo o no están entendiendo, porque es mejor hacerlo ahorita en el aula, que podamos corregirlo, y no más adelante en un examen donde si la tienen mala perdieron el punto. Y fisiología es un curso muy difícil que mucha gente se queda. Entonces, en general ellos, la mayoría sí tiende a aprovechar
esa oportunidad. Y quienes no están en Menti, hay otros incluso que cuando ya se da la respuesta, si ellos la hicieron en su cuaderno o así, también participan de forma verbal. Entonces, depende mucho también la interacción del grupo, pero sí, a nosotros en realidad y prácticamente es un elemento que ahora todos los profesores tuvieron que incluir porque los estudiantes casi que lo exigen. Muy bien, muchas gracias, Mariela. Ana María, para ir cerrando, y no sé si Jacqueline, tu mano es de la intervención anterior, supongo. Bueno, pues digamos que Jacqueline, agradecerte y un poco, digamos que haciendo reflexiones, digamos en el tema que yo presenté, para mí fue muy valioso también la percepción de los estudiantes frente a este programa. Entonces creo que eso también es fundamental mencionarlo, porque como docentes requerimos también esa información por parte de ellos, que quieren, que de pronto se debe ajustar. Y básicamente el tema de habilidades blandas tiene gran peso en la actualidad, se requiere mucho en las compañías, tema laboral, y creo que es el momento dentro de los espacios universitarios que se debe potenciar estas habilidades, bien sea, digamos, las tecnológicas o, pues en mi caso, las blandas, dependiendo de la situación. Pero creo que sí es fundamental, como mencionaba Jacqueline, que para quienes trabajamos, que son los estudiantes, podamos también tener su percepción de cómo les han favorecido su proceso de aprendizaje este tipo de experiencias y metodologías que utilizamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar en este espacio, a los ponentes y a ustedes también como una distinguida audiencia. Los invito a pasar ahora a la sala general porque vamos a iniciar con la conferencia Las formas de pensar de la persona docente desde el pensamiento de diseño. Aquí les puse el link para la sala general. No se les olvide, por favor, registrar su actividad en esta sala. Bueno, nos vemos en la sala general. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos.